Acá reunidos con esta mesa de amigos, muy buen acompañados por todo el espíritu, el vaho. Estamos felices con Juanjo, con los temas que tenemos hoy, con otro nuevo encuentro. Bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos el tema de Hemingway y tenemos el tema de. El otro día ya lo tratamos Bueno, con de alguna Bukowski. manera ya habíamos tratado, esto es una recurrencia en este programa, digamos. Sí, no sé por qué, con hielo aparte Los vahos recurre. etíricos han inspirado la literatura de alguna manera muy fuerte. No queremos desdeñar a ninguno de los transgresores de este campo, tanto la literatura como lo que acá vemos como el alcohol. Y bueno, Hemingway se presentó como el disparador inicial de nuestro programa, porque realmente es un amigo. Son todos amigos, porque la verdad que Hemingway es un gran amigo que uno quisiera tener, yendo al bar, por ejemplo, ahí en Necochea, a tomar un gancia, sí, o ir al Te Piquete de las recuerdo una Flores cosa, enfrente. Manuel. Sí. Ernesto liberó París antes que las tropas aliadas lleguen a liberar París con la resistencia francesa, con los maquis. Ya habían llegado ellos con... ¿Quién no quiere tener la historia de vida de Ernesto? ¿Quién no quiso Las hacer anécdotas. Ernesto? ¿Quién no Ernest quiso Hemingway ser? llegar y al Rit, a París, llegar al Rit, tomar un daiquiri con la resistencia francesa y expulsar al invasor alemán, la barbarie. Sí. Adiós a las armas, París es una fiesta. Adiós a las armas es un texto, es uno de los primeros que yo, bueno, confieso que mi gran amor a Hemingway desde prácticamente mi infancia, el primer texto que leí se refiere a la Primera Guerra Mundial. Muy cruel, muy sangrienta, donde él fue protagonista de la misma, tenía 20 años y manejaba las ambulancias, porque todavía estaba en Norteamérica, no se había involucrado en la guerra, y él se enrola como miembro de la Cruz Roja y maneja ambulancias para el ejército italiano que está en contra de lo que es el eje. Salvo él, todos queríamos ser papá Hemingway. Él nomás, solamente el pobre no lo quiso hacer en algún momento. Es muy difícil ser yo, dijo. Claro. Pues para ustedes está bien querer ser yo. Para mí yo necesito algo más, diría. Yo creo que hay algo más lindo, mucho más tierno en Hemingway, que realmente hizo todo lo que quiso ser y todo lo que nosotros que quisiéramos ser, y lo logró. Y no hay nada desdeñable en su vida, ni siquiera en el final trágico de su vida, para nada. Yo apruebo Es una y historia firmo de vida todo. más, con un principio, con un final que tampoco tiene ninguna. No tenemos que sacar ningún juicio de ningún tipo. No, por supuesto, de ninguna manera. 7 novelas, un resumen de su vida literaria, un premio Nobel de Literatura, premios Pulitzer, un gran escritor, un gran periodista. Gran periodista también, que Gran es una periodista. simbiosis entre periodista y escritor. Es como que siempre convive entre el periodista, el gran periodista siempre es un gran escritor y viceversa también, porque el escritor también es un narrador de algún modo. De alguna manera es la persona que inaugura ese compromiso entre lo que está escribiendo y lo que se vive y se involucra. Hemingway está haciendo testimonio de la Guerra Civil Española y no puede decir yo voy a narrar objetivamente lo que sucede. No, yo me comprometo con el bando republicano, estoy con los republicanos y escribo por quién doblan las campanas. Por supuesto. Y además participo de algún modo. Por supuesto. Y estuve en la Primera Guerra Mundial, estuve en el año 30 y pico, 36 Y en la segunda está también la invasión a Normandía y con la liberación de París. No lo podemos olvidar, y justamente acá Juanjo recién nos hace... Sí, recién nos contaba algo, porque aparte tiene una gran historia de bebedor, Hemingway, además de boxeador, de pescador, de mujeriego, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una gran historia de bebedor. Y Juanjo nos estaba contando algo con los tragos. ¿Cómo ha inspirado Hemingway a todo lo que es el alcohol, digamos el bar? Bueno, como ya dijimos anteriormente, Hemingway era un referente, estaba en todos los libros de coctelería. Está en todos los libros. Está acá en todos los libros de coctelería, en la receta, en algunas 2 o 3 recetas está. Ratifico los deseos que tenemos de ser No Hemingway, solamente en la biblioteca, dijo. Yo ni siquiera quisiera ser Hemingway, yo quisiera ser, todos creo que yo, amigo de Hemingway. Decir, no, Hemingway me invita a la casa cada tanto y tomamos un trago que él nos prepara. ¿Quién no quisiera? Así es, cualquier bartender en la época hubiera querido servirle a Hemingway. Y nos contabas que los bartenders ya lo conocían y como que habían desarrollado algunas cosas a pedido de él o digamos de conocerlo. Era como un ida y vuelta, no era solamente el bartender le daba un trago y él elegía. Exactamente, eso se dio porque era un habitué de muchos lugares. Es grande Hemingway. Era el amante del daiquiri. El daiquiri. Ajá. ¿Cómo es ¿Cómo se este prepara? trago ¿Qué que consiste el daiquiri? tanto caracteriza? El daiquiri clásico, porque hay que diferenciar los dos, hay dos Ajá, tipos de ¿cómo es? daiquiri. El primero es el daiquiri clásico, que fue el que nació,
que se sirve en copa de Dry Martini, que sería la copa que todos conocemos como la Esa referente copa a Jane ancha, Bond. sí, ajá, muy playita. Así es, la referente que se toma batido, el famoso Jane Bond. Bueno, ese es en esa copita se sirve el daiquiri clásico, consta de lima, azúcar y ron. Nada más. Una simpleza, Claro. una exquisita simpleza, se podría decir, como muchos de los cócteles El clásicos. ron es muy del Caribe, ¿no? Tiene que ver con la zona de... Porque Exactamente. también vivió en el Caribe, Hemingway. Yo no quiero seguir narrando todas las cosas que hizo, que es la lista de vida de cualquier sujeto, digamos, que se precie. Todas esas cosas que uno quizás nunca lo haga, pero él lo hizo. Yo quiero citar al Capitán Sparrow. Por favor. Si no lo hago con una gota de ron, no sale. Lo mismo decía Hemingway. Ese es el daiquiri clásico. ¿Y Ese qué es el hay? daiquiri ¿Variantes? clásico. Así es, una de las variantes la propuso él, era un amante del ron, como ustedes lo estaban diciendo, era su bebida predilecta, el ron, y además era de los cócteles fuertes. Ah, claro. Era de los ¿De cócteles qué hablamos con No cócteles esperábamos menos de fuertes? Ernesto, claro, no esperábamos Ahora, menos de ahora en Ernesto. esta época de mundial, de vodka, y ¿qué estamos hablando de ¿Qué cócteles es cócteles fuertes? fuertes? ¿Qué- Cócteles fuertes es donde principalmente se estila para lo seco, es decir, no tanto el tema del azúcar, el tema del edulcorante, ese Claro, temita. lo dulce, que es como para el que no toma tanto alcohol. Exactamente. Imagínate que Ernesto no era del tipo de que tomaba una copita Iba al grano. una vez al mes. No, iba directo a los bifes. Decía, sacame la ensalada de alrededor y poneme la costeleta. Por favor. Poneme el ron y sugirió algunos cambios. Así es. Los cambios que sugirió fue, de hecho, tiene su cóctel que se llama Papá Doble, el cóctel que él le propuso al bartender hacerlo así Quiero a su anotar. modo. Papá doble, anotar Papá porque Doble. ahora Daiquiri Hemingway en Papá Doble. salimos ahora del programa y me quiero hacer, dame ese Quiero gusto de papá decir, dame doble. un papá doble. Que el mozo me mire como diciendo, ¿qué te pasa? Bien, para que se den una idea de lo que es el Papá Doble, tiene 90 mililitros de ron. Es mucho, porque... Ay, es medio fuerte, me hace mal a la gargantita. a mí, Exactamente, capaz. eso Alguno- no es lo que pensaba necesariamente Ernesto. Que hubiera pensado muchas más cosas de vos, No, Ernesto. yo lo hubiera metido. Pero si hubiera estado con Ernesto, sabes cómo me hago el gil, lo tomo de un trago y, Sí, sí, no te toso creo. después. Bueno, el trago tiene 90 mililitros de ron, como le estaba diciendo, para que se den una idea, cualquier cóctel tiene 60 mililitros, que es una medida. Un poco más puede tener, pero no es, y menos en una copa cóctel. No que es Esperábamos 80. menos que lo aumente 30, que lo lleve más hacia el abismo. Así es, 6 chorritos de licor de marrasquino como para darle un dulzor, jugo de lima y jugo de pomelo, que es otra de las variantes del daiquiri clásico. Ah, Eso era su estilo de Papá doble. daiquiri, papá doble. sí. Así es. Yo Y- creo que con eso, sí, uno empieza a ver Papá doble, doble. triple. Capaz que por ahí No, tenía menos razón. papá Hemingway no, él estaba. Y ahí es donde uno empieza a decir, ¿sabes lo que te amigo Hemingway? Y todo eso, y él dice, bueno, no, este gil no lo traigo En más. el viejo y el mar ya lo dijo él. Las cosas son como son. Bueno, ¿quién no? El viejo y el mar, ya que estamos, porque hay otra novela que a mí me fascina, que yo lo conocí a Hemingway con Adiós a las armas. Adiós, Alejandro. Pero cuando leo, después leí París era una fiesta, Islas en el Golfo, pero cuando leo Muerte en la tarde me pareció el libro de Hemingway. Yo quiero una reseña tuya, un No, de perfil Muerte en la lo que tarde es no me Muerte en animo la a hacer una tarde. reseña, pero- No, porque yo he escuchado muchas. Muerte en la tarde es un libro que habla justamente del torero, ¿no? ¿Qué pasa con el torero en Es una esa cosa hora? increíble. La muerte en la tarde, lo que refiere Hemingway como fanático del toreo, de todo el deporte taurino español, porque él además tenía esa gran Pero característica. es muy mediterráneo también, ¿no? Exactamente, porque recordemos que toda la cultura taurina es también de Creta, de Grecia, Por- del se viejo- ascribe a una gran tradición. Absolutamente, no es solamente española. Hoy está muy discutida, pero en ese momento Hemingway era partidario de las corridas de toro. Y hay 2 o 3 grandes cosas que dice Hemingway en esa novela, que es una novela de la vida. Como cualquier gran novela, siempre habla de los temas elementales del ser humano. No importa desde dónde lo tome, siempre habla de las 3 o 4 cosas que nos importan. El amor, la existencia, el objetivo en la vida y las cosas que son importantes. Entonces él refiere, Muerte en la tarde, el título es porque el torero empieza a media tarde y termina con la caída del sol o en el crepúsculo, en el cual en Castilla hay un problema importante, sobre todo, que es mucho calor al inicio y mucho frío al final. Muerte en la tarde refiere a la metáfora del torero o el toro. Que puede ser herido, Alguno digamos. de los dos, exactamente. Hay 2 o 3 cuestiones esenciales. Una, que la tuberculosis, dice él, por ejemplo, es una enfermedad profesional del torero
por esa cuestión de que empieza con mucho calor transpirado, con una ropa muy apretada y termina con mucho frío con ese sudor, siempre se enferman de tuberculosis. La otra enfermedad profesional del torero eran las enfermedades venéreas, porque hoy serían los toreros en aquella época, estamos hablando de los años 20 y 30, son lo que hoy serían las ciudades de rock. Recordemos que en esa época no había ningún tipo de método de profilaxis sexual, por lo tanto, los toreros estaban primero expuestos a todos sus groupies. Perdón, es una enfermedad profesional. Claro, él dice, es una enfermedad profesional. Todos morían o de alguna enfermedad venérea o de tuberculosis. Segundo, el toro es el que muere en la tarde, y es toda una metáfora, además, no solo del torero, no solo del toro, sino además de una metáfora de la vida en general, como el cenit de la vida. Pero por otro lado tiene grandes metáforas que a mí me gustan, o grandes observaciones. La más importante es cuando él explica, con esa cuestión viril que uno admira también de Hemingway, esa cosa de cuando explicaba el boxeo, cuando explicaba la pesca, cuando hablaba de tragos y cuando hablaba de toreo, que dice, el torero tiene dos o tres condiciones que cumplir, ¿no? Una es el coraje, por supuesto. Entonces decía, en este momento el que está de moda es un tal Joselito, cuando él escribe la novela. Y dice, Joselito es bueno. Perdón, como torero, digamos. Como torero. Joselito es bueno, tiene todo lo que tiene que tener, tiene elegancia, tiene audacia, tiene esa soberbia que tiene el torero. Todo lo explica, aparte, siendo un extranjero, lo explica tan maravillosamente bien. Porque eso también es lo que tenía, la capacidad de... El artista. Exactamente, de observarlo y sentirse parte. Entonces dice, con esto cierro porque es una metáfora que me encanta para toda la vida. Dice, Joselito es bueno, es excelente, pero siempre hay que esperar cómo va a ser después de la primera cornada. Todos somos buenos antes de las jornadas, dice, pero todos los toreros, y esto es una metáfora para la vida, todos los toreros son buenos antes de las jornadas y son todos guapos, digamos. Pero el tema es cuando en algún momento te va a pasar, te levanta el toro por los aires, te da 10 vueltas, ¿cómo volvés? Cuando él vuelva después de la primera jornada y siga siendo tan guapo, ahí voy a decir que es el mejor torero del momento. Una lección de vida, Dígame, una señor lección de vida, porque hay que volver, hay que enfrentar ese temor, esa derrota, esa caída, y no cualquiera. Y si no, muerte en la tarde.